Bueno, buenos días para todos. Hoy 21 de enero del año 2014 nos constituimos en audiencia pública Felipe García Pineda, Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, en el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial instaurado por el señor Jairo Roberto Cabezas en contra de la sociedad CI Diseños y Sistemas Limitada, proceso con radicación número 13-179-975, con el fin de continuar con el adelantamiento de la audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. En este estado del proceso y habiendo agotado todas las etapas procesales, sin que el despacho advierta la ocurrencia de causal de nulidad alguna, procedemos a dictar sentencia en el presente proceso. Comparecen por la sociedad demandada, la sociedad demandante. La sociedad demandante la apoderada Adriana Janet Velandia Palacio. Y por parte de la sociedad demandada, la representante legal Leonor Vallejo y el apoderado Manuel Guerrero Gaitán. En consecuencia, procede el despacho a proferir la sentencia en el presente caso, para lo cual debemos comenzar por recordar cuáles fueron las posiciones de las partes. El señor Jairo Roberto Cabezas indicó que es titular de una patente de invención, la cual le fue otorgada por esta Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2013, previa la solicitud realizada en el mes de marzo del año 2010. Indicó que citó a unas audiencias de conciliación a la sociedad demandada CI Diseños y Sistemas Limitada hace un par de años con el fin de buscar una solución amigable a lo que él consideró la infracción de sus derechos de patentes. Manifestó que la sociedad CI Diseños y Sistemas en tales audiencias de conciliación no demostró o no mostró un ánimo conciliatorio y se limitó a argumentar que ostentaba algunos derechos de propiedad industrial que la legitimaban para hacer uso o poner en el mercado la válvula o el tapón dispensador que estaba comercializando a la sociedad Postobón. Con fundamento en eso, solicitó que esta superintendencia, a través de este proceso de infracción de derechos de propiedad industrial, declarara en primer lugar la infracción de los derechos de propiedad industrial derivados de la patente de invención concedida por esta Superintendencia de Industria y Comercio y derivados en primer lugar de la fabricación del tapón dispensador y en segundo lugar de la comercialización del producto realizado como consecuencia o con infracción de la patente de invención. A su vez, solicitó la indemnización de perjuicios que en el acápite respectivo del juramento estimatorio calculó en la suma de 50 millones de pesos. Por su parte, la sociedad demandada argumentó en primer lugar que la sociedad CI Diseños y Sistemas participa en el mercado de los tapones dispensadores para botellones de agua hace más de 30 años, que el producto que está siendo fabricado y comercializado por esta sociedad corresponde al diseño y la invención realizada por el señor Santiago López, funcionario o empleado de la sociedad CI Diseños y Sistemas, y que ha venido a lo largo de los años viniendo a la Superintendencia de Industria y Comercio para obtener una protección intelectual de diferente índole, primero a través de patentes, posteriormente a través de diseños industriales, y que esta circunstancia genera que la patente de invención concedida a la parte demandante carece del requisito de novedad, toda vez que, en su opinión, la materia patentada ya existía en el estado de la técnica con anterioridad a la solicitud de
registro de la patente que es objeto del presente proceso. Manifestó igualmente que tanto las reivindicaciones y la descripción de las características que se hace en la solicitud de patente del señor Cabezas coinciden o tienen una equivalencia frente a las reivindicaciones que en su momento presentó la sociedad demandada en el trámite de patente que se inició en esta superintendencia en el año 2003 bajo el expediente 039472, que posteriormente fue declarada como abandonada, pero que en lo que respecta a su defensa manifestó que las reivindicaciones coincidían por lo menos casi que sustancialmente a las que solicitó el señor Cabezas, hecho que evidencia a su manera de ver la falta de novedad de la patente. También manifestó que la sociedad demandada viene realizando desde el año por lo menos 2009 actos preparatorios para la elaboración del tapón dispensador. Esto se evidencia con unas órdenes de compra y con unos contactos con la sociedad Norma de la ciudad de Dos Quebradas o de la ciudad de Pereira, y que también con la presentación que le hiciese también para el año 2009 y 2010 a la sociedad Postobón, el cliente principal de estos tapones dispensadores, hechos que a su modo de ver, evidencian la buena fe por parte de la sociedad al momento de fabricar y comercializar los tapones que son objeto del presente proceso. Digamos, con este marco general vamos entonces a analizar las diferentes cuestiones y de derecho que nos convocan en el presente proceso. Lo que debemos mencionar es que la acción de infracción de derechos de propiedad industrial está prevista en el artículo 238 y siguientes, andina 486. El artículo 238 en concreto establece de un lado quién está legitimado para presentar la acción por infracción y del otro quién es la persona que está llamado a soportar la acción o la demanda por infracción. Entiéndase la legitimación por activa y la legitimación por pasiva. En el presente caso, el despacho debe comenzar por mencionar que ambas legitimaciones están plenamente acreditadas. De una parte, el señor Jairo Roberto Cabezas acreditó como folio 9 a 12 del expediente que es titular de la patente de invención denominada tapón válvula dispensador de líquidos para botes, que fue concedida por esta superintendencia mediante la resolución 5106 del año 2013. En este sentido está acreditado su titularidad del derecho de propiedad industrial, en este caso una patente, y en consecuencia está plenamente legitimado por activa para incoar la acción que aquí nos convoca. Por otro lado, la sociedad CI Diseños y Sistemas también cuenta con legitimación pasiva, en este caso para soportar la presente acción, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los hechos narrados en la demanda, se le achacan a esta sociedad estar fabricando y comercializando unos productos en contravención o en violación de los derechos que establece la decisión comunitaria 486 para el titular de patente. En consecuencia, el despacho encuentra que están plenamente acreditados los requisitos de legitimación activa y pasiva. Ahora bien, es importante hacer mención de lo dispuesto en el artículo 'Es importante hacer mención a cuál es la
y qué es lo que se debe probar en una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Además de la legitimación que acabamos de evacuar, es importante que el titular del derecho debe acreditar la vigencia, o mejor, la existencia del derecho, su vigencia y el alcance del derecho. Y aquí es muy importante parar un momento a analizar qué entendemos por el alcance del derecho. Cada uno de los derechos de propiedad industrial, sea una patente, sea una marca, sea un diseño industrial, sea un diseño de circuitos integrados, tiene un ámbito de protección determinado. En cada uno de estos derechos, para la prosperidad de la acción, se debe acreditar entonces el alcance del derecho y la infracción que está o que estuviera cometiendo el infractor. En materia de patentes, hay que comenzar por decir que el artículo 51 de la Decisión Andina 486 establece específicamente que el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones, cierro comillas. En este sentido, entonces, vale decir que las reivindicaciones de las patentes son el núcleo esencial de lo que se debatirá en el proceso. Las reivindicaciones de la patente son las que determinan, en el caso específico, cuál es el objeto y el alcance del derecho de exclusiva que el Estado le está concediendo al titular de la patente. Y es a partir de estas reivindicaciones, entonces, a partir de donde el artículo 52 empieza a construir cuáles son los derechos que el Estado le da al titular de patente. Es así como encontramos que cuando se reivindica un producto, que es el presente caso, el titular de esa patente tiene la facultad, la posibilidad de prohibirle a cualquier tercero que sin su autorización, 1, fabrique el producto, 2, ofrezca en venda o use el producto o lo importe para alguno de los fines antes mencionados. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que los derechos que establece la decisión comunitaria en el artículo 52 de la decisión 486 deben ser analizados a la luz de las reivindicaciones. De lo contrario, estaríamos frente a un derecho absolutamente vago y que sería pues prácticamente imposible materializarlo en la práctica. Debemos recordar que las características de un derecho de patente son, en primer lugar, la exclusividad, entendida como aquel derecho que le da el Estado a su titular para impedir que terceros sin su autorización hagan uso del objeto patentado. Es lo que la doctrina y la jurisprudencia ha conocido como el ius prohibendi. También la temporalidad, porque esto es un derecho que no está llamado a ser infinito, sino que por el contrario el Estado le confiere una duración determinada, sea de 20 o de 10 años, dependiendo del caso en el que estemos. Pero a su vez la especificidad, es decir, que el alcance del derecho viene determinado por las mismas reivindicaciones. Y aquí es muy importante llamar nuevamente la atención sobre la importancia que tienen las reivindicaciones y el alcance del derecho para efectos de determinar si hay o no una infracción. Porque al final del día, el ejercicio que debe hacer el juez para determinar si hubo o no una infracción corresponderá en comparar cuál es el alcance del derecho, valga decir, la reivindicación, los actos que esté realizando en el mercado la persona que se acusa como infringir el derecho. Si no hay una reivindicación frente a la cual hacer una comparación, frente a la cual hacer un análisis de una eventual infracción, pues el juez no tendrá los elementos de juicio suficientes para declarar una infracción. Debe entonces, además, mencionar en términos y siguiendo en este marco teórico del derecho de patentes que no es un derecho absoluto, sino que la misma legislación establece unas excepciones y unas limitaciones al derecho.
y estas limitaciones y excepciones están dispuestas en los artículos 53 y siguientes del régimen comunitario. Es así como actividades en el ámbito privado, actividades con fines investigativos, actividades con fines académicos escapan de esta facultad que tiene el titular del derecho de patente para prohibirle a terceros que sin su autorización hagan uso del objeto patentado. Adicionalmente, el artículo 54 de la decisión andina 486 establece también una especie de limitación que corresponde al agotamiento del derecho de patente. Y adicionalmente, el artículo 55 establece también una limitación o una excepción al alcance de ese derecho de exclusiva conferido por el Estado y que corresponde al uso anterior que un tercero de buena fe haya realizado en el mercado de ese o del objeto de la patente que se esté discutiendo en el determinado caso. ¿Qué tenemos entonces? Y en este marco teórico con base en el cual debe el despacho proceder a proferir sentencia en el caso particular. Encontramos que efectivamente a folios 9 a 11 del expediente está acreditado que el Estado le confirió una patente al señor Cabezas. Sin embargo, vale decir que a pesar de que esté acreditado la existencia del derecho, la parte demandante falló en demostrar cuál es el alcance del derecho. No obra en el expediente ninguna reivindicación, prueba alguna de a qué corresponde esa patente de invención. Si analizamos la resolución 5106, que repito, obra a folios 9 a 11 del expediente, simplemente se limita a describir que se trata de una tapa válvula dispensadora de líquidos para botellones, que está en la clasificación IPC B67D1/100, las reivindicaciones 1 a 5, folios 61 a 63. El titular es el señor Jairo Roberto Cabezas, el inventor es el señor Jairo Roberto Cabezas, y establece que su vigencia irá hasta el 3 de noviembre del 2030. Sin embargo, esta resolución no contiene ninguna de las reivindicaciones 1 a 5 a que hace referencia la mencionada resolución. Debió entonces el demandante proveer al despacho de estas reivindicaciones que obran en el expediente en donde fue registrada y concedida la patente para efectos de permitirle al juez hacer el análisis en el caso particular de si el producto que está fabricando y comercializando la sociedad demandada efectivamente correspondía a una de las reivindicaciones que establece la patente. En caso de establecerse que si esa fabricación y esa comercialización que en este caso realizaba la sociedad CI Diseños y Sistemas correspondía a una de las reivindicaciones, le correspondía entonces también al despacho entrar a analizar si en el presente caso estaba en una de las causales de limitación o excepción que establece la decisión comunitaria. Dicho de otra forma, en el presente caso no se acreditó el alcance del derecho de patente. La parte demandante simplemente se limitó a aportar al expediente una resolución, un acto administrativo del cual el despacho no puede inferir cuál es el alcance de la patente. Y aquí vale la pena recordar lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que establece la carga de la prueba en los procesos declarativos, y es que a la parte que alega una consecuencia jurídica de una norma le corresponde demostrar el supuesto fáctico que corresponde a esa consecuencia jurídica. En este caso, entonces, la parte demandante falló en demostrar que efectivamente falló en demostrar el alcance de la patente que permitiera hacer un estudio
frente a la comparación o comparar un estudio comparativo del producto que estaba fabricando y comercializando la sociedad demandada y que alegaba como infractor de su patente. Sin embargo, y aún en gracia de discusión de que ese producto fuera infractor del derecho de patente, teniendo en cuenta que en el presente caso los testimonios que se recibieron hacían alguna alusión a que el mecanismo utilizado por la válvula correspondía al producto que fue patentado, que repito, el despacho no puede llegar a esa conclusión con base en esos testimonios, toda vez que en el presente caso no obran en el expediente las reivindicaciones. Sin embargo, aún en el gracio de discusión, que a partir de esos testimonios pudiéramos llegar a que la fabricación y comercialización de esos productos corresponden a una utilización o a una reproducción de la patente, objeto de la patente protegida del señor Cabezas, encuentra el despacho que están igualmente acreditados. Está igualmente acreditado la excepción prevista en el artículo 55 de la decisión andina 486. Lo anterior con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, particularmente las pruebas documentales que fueron aportados en la contestación de la demanda y que nos referiremos de manera general, pero no a cada una de ellas. Por ejemplo, a folio 70 obra una certificación de la sociedad Normag, en la cual se manifiesta que el 20 de agosto fueron producidas muestras de los componentes del tapón dispensador desechable, 20 de agosto de 2009. Lo anterior es importante, que la fecha queremos hacer énfasis en el 20 de agosto del 2009, teniendo en consideración que la patente fue solicitada tan solo para marzo del año 2010, es decir, ya en 6 meses posteriores a cuando la sociedad demandada ya estaba realizando actos preparativos para poner en el mercado su tapón dispensador. También es importante decir que esta certificación corresponde con el testimonio que dio en su momento el señor Luis Hernán Serna, jefe de investigación y desarrollo de norma, en donde, según su dicho, manifestó que la sociedad CI Diseños y Sistemas, con quien tiene o tenía relaciones comerciales de tiempo atrás, para el año 2009 ya había empezado contactos para fabricar el tampón dispensador que se identificó en este proceso como número 2 y que corresponde al objeto del presente litigio. De igual forma, encontramos que el 7 de mayo de 2009 la sociedad demandada le hizo una solicitud de servicios a Norma para la elaboración de un prototipo del tampón dispensador desechable. Esta solicitud obra a folio 58. Nuevamente, esta prueba es indicativa para el despacho que la sociedad demandada venía de buena fe haciendo actos preparativos para la fabricación y lanzamiento al mercado del tampón dispensador objeto del presente litigio. Folio 60-62 se encuentra una cotización de los moldes que envía Luis Hernán Cerda, jefe de investigación y desarrollo, a Norma Limitada, el 14 de agosto de 2009. Nuevamente estamos frente a una prueba 6 meses antes de la presentación de la patente, y aquí es importante decir que el artículo 55 no habla de presentación de la patente, sino que la fecha a partir de la cual se debe entender el uso anterior del objeto patentado es al momento en que se hizo accesible al público, es decir, a partir de la publicación de la patente. Sin embargo, para efectos, y como en el presente proceso no está aprobado cuándo se publicó la mencionada patente, sin embargo sí está aprobado cuándo se presentó, el despacho está teniendo como fecha de referencia marzo de 2010, que en todo caso es anterior a la fecha de publicación de la patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial. A folio 112 y 125 obra la presentación que hiciese la sociedad demandada a Postobón. Esta
presentación, si bien es de septiembre del 2010, hace mención en su introducción a que la presentación comercial se hizo en marzo de ese mismo año, y eso, compaginado con el testimonio que la señora Mónica Martínez, representante de Postobón, que hiciese en el testimonio que rindió en el presente proceso, también daba cuenta o dio cuenta de unos contactos preliminares entre la sociedad demandada y la sociedad Postobón, principal cliente para este tapón de la sociedad demandada, para empezar a hacer las pruebas respectivas que acostumbran a hacer en este tipo de negocios la sociedad demandada y Postobón para efectos de involucrarlos en el mercado. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, el despacho encuentra que está aprobado adicionalmente un uso anterior por parte de la sociedad CI Diseños y Sistemas del tapón dispensador que esta sociedad realiza, fabrica y comercializa en el mercado, a lo cual debemos también adicionar que, de acuerdo con lo que manifestó el señor Santiago López frente a la evolución de los productos de los tapones dispensadores, también encuentra el despacho que hay una línea de producción en el tiempo que en todo caso es mucho anterior al año 2010, hecho que también corrobora la configuración de la excepción establecida en el artículo 55 de la decisión andina 486. Entonces, para recapitular, en el presente proceso, el despacho, en primer lugar, encontró que la parte demandante omitió demostrar el alcance del derecho de patente, que por sí mismo es insuficiente o que por sí mismo sería suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda, toda vez que no está aprobado el derecho que argumenta ser infringido, y a su vez, y aún en gracia de discusión, suponiendo que sí está aprobado dicho alcance de la patente, encuentra el despacho que la sociedad demandada acreditó en el presente caso la excepción prevista en el artículo 55 de la decisión 486, habiendo probado un uso anterior del objeto patentado, entonces procederá a desestimar las pretensiones de la demanda. Finalmente, es importante hacer mención a el juramento estimatorio. El juramento estimatorio, que está previsto en el artículo 206 del Código General del Proceso, establece un verdadero medio de prueba, como fue manifestado ya por este despacho en el presente proceso, de los perjuicios que solicita la sociedad demandante. Este juramento estimatorio es quizás una de las normas más importantes que establece el Código General del Proceso y que requiere la mayor atención tanto de la parte demandante como de la parte demandada. De la parte demandante porque, en primer lugar, constituye, como lo dije, un medio de prueba de sus perjuicios, que en caso de no ser objetado por la parte demandada, constituirá la prueba sobre la cual el juez se pronunciará sobre la respectiva exigencia de los perjuicios. Pero además, porque el mismo artículo 206 prevé dos consecuencias negativas para el demandante que ha fallado en probar o bien la cuantía de los perjuicios o bien la existencia de los perjuicios. Es así como a quien establece el artículo 206 que cuando se pruebe, cuando los perjuicios probados no sean ni siquiera el 50% de lo alegado, se establecerá una sanción del 10% de los perjuicios que fueron jurados o que fueron estimados juradamente en la demanda. Y cuando el demandante no logre demostrar la existencia de los perjuicios, ya no la cuantía, sino la existencia misma, establece el parágrafo del artículo 206 que esta sanción equivaldrá al 5% de los perjuicios. Sin embargo, en el presente caso, no estamos en ninguna de esas dos circunstancias, toda vez que aquí
el demandante no falló en demostrar la existencia de los perjuicios, sino que el no pronunciamiento de los despachos del despacho frente a los perjuicios es consecuencia de la no acreditación de la infracción, circunstancia que, en opinión de este despacho y atendiendo el criterio de interpretación restrictiva que debe seguir a una sanción que prevé el ordenamiento jurídico, entonces no procede en el presente caso la condena la condena a la parte demandante por el 5% de la estimación de perjuicios, razón por la cual quedará exonerada en consecuencia de esta condena. En consecuencia, el superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: 1. Desestimar las pretensiones de la demanda en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia. 2. Condenar en costas a la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho, teniendo en cuenta los criterios y límites establecidos en la parte final del título primero del numeral 1.3 del proceso verbal del artículo 6 del acuerdo 1887 de 2003, el equivalente al 15% del valor de las pretensiones negadas en la presente providencia, suma que asciende a la cantidad de 7.500.000 pesos. Esta decisión queda notificada en estrados. Muchas gracias. Presentamos el recurso de apelación. Okay. No. Entonces se concede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, no siendo más el objeto de la presente diligencia, damos por terminado el presente proceso. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, doctor García. Gracias.